Pues llegamos al fin de nuestra conferencia, el desafío del ministerio. ¿Cuántos han aceptado ese desafío? Gracias por venir una vez más, y a los que nos escuchan en diferentes partes del mundo también, muchas gracias, y esperamos que haya sido de edificación y de bendición. Esperamos que usted se vaya lleno de la presencia de Dios. ¿Cuántos van llenos? Pues esta es nuestra última conferencia que he titulado Volvamos a la Biblia. Y quiero que abra su Biblia en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6 y 7. Aquí es una queja de Dios contra su pueblo Israel. Y está diciendo el Señor: el Hijo honra al Padre, y el siervo honra a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, líderes de la casa de Dios, pastores de Dios que apacientan la grey de Dios, que menospreciáis mi nombre. Quiero que pongan mucha atención. Que menospreciáis mi nombre y decís: pues ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Wow. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios les contesta: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Si yo les dijera a ustedes y a los que me escuchan: ¿es deleitosa la mesa del Señor? Yo sé que todos me van a decir sí. ¿Y qué hay en la mesa del Señor? La palabra de Dios. Pero los sacerdotes del tiempo de Malaquías se habían olvidado de la mesa del Señor, hasta la menospreciaron. En 1 de Pedro 1:23 dice algo muy importante para lo que quiero compartirles. 1 de Pedro 1:23: se ha vuelto despreciable la mesa del Señor para muchos. Dice Pedro que hemos, siendo renacidos, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Escuche: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, este versículo de 1 Pedro 1:23 es un texto que nos enseña que hemos nacido de nuevo espiritualmente. Pero eso se debe al hecho de haber creído en la palabra de Dios, en la simiente. Dice que hemos sido renacidos de simiente, y esto significa la semilla, pero en el original es una palabra esperma que se traduce por semen. Porque en el semen del varón es donde va la semilla que, al ser depositada en un óvulo, se fecunda y se produce la vida. Entonces lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios, esa semilla, cayó en nuestro espíritu y nos hizo nacer de nuevo. Y es una semilla, es un semen incorruptible. ¿Por qué? Porque es la semilla de Dios. Pero, ¿cuál es esa semilla? La palabra de Dios. Ahí lo acabamos de ver, 1:23. Para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. Para los cristianos, la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, es decir, que no tiene error. Y es
totalmente confiable. ¿Por qué? Porque es la semilla de Dios, porque es la palabra de Dios. Y escúchenme, Dios jamás nos va a echar una mentira. En el momento en que alguno dice, sí, allí dice la Biblia, pero ¿qué? ¿Estás dudando de lo que Dios dice? ¿Lo estás haciendo el mentiroso? Bueno, pues es que sí dice, pero la mesa de Jehová es despreciable. Está mejor lo que dice Ocmandino. Está mejor lo que dicen los motivadores allá afuera. ¿Será bueno agarrar de lo que ellos están diciendo, maquillarlo con un versículo, 2, 3, y lo ponemos en la mesa del Señor? Pan inmundo. El cristianismo actual ha ido incorporando principios de liderazgo, pero del mundo de los negocios, teorías y técnicas de la psicología moderna, consejería basada en la psicología humana. Todo esto surge de mente humana, en otras palabras, de simiente corrupta. Lo único incorruptible en esta vida es la palabra de Dios. Hoy, en estos días, prevalece más ideas filosóficas que son simplemente opiniones humanas que lo que la Biblia dice. Y se ha menospreciado la mesa del Señor, diciendo, no, eso ya no, yo quiero algo más interesante. Y comenzamos a hacer a un lado la palabra de Dios. Pero viene aquí una pregunta que quiero hacerles. ¿En realidad la Biblia contiene las respuestas a cualquier problema que los seres humanos tengan? Otra pregunta. ¿Es la Biblia la fuente confiable totalmente, porque no tenemos un Dios mentiroso? Y la pregunta ¿es la Biblia una fuente confiable en la que podemos extraer de ella nuestra guía de fe, de conducta? ¿Podemos extraer de allí los principios para apacentar la iglesia de Dios? ¿Sí o no? Bueno, esa misma pregunta la podemos hacer en cualquier iglesia cristiana, a cualquier ministro de una iglesia cristiana, y todos vamos a decir, sí. Pero viene otra pregunta. Entonces, ¿por qué muchos ministros de Dios, muchos predicadores han incorporado a la iglesia las enseñanzas de los motivadores más reconocidos del mundo? ¿Saben que hay más filosofía aristotélica en la iglesia que palabra de Dios? Se quedaron muy serios. Yo les pregunté que si la Biblia era totalmente confiable y todos dicen que sí. Los que estén al otro lado del mundo van a decir sí. Pero entonces, si la Biblia tiene las respuestas para la problemática humana, ¿por qué rescatamos del mundo o tomamos del mundo, tristemente, principios que ellos están manejando? Si la Biblia es confiable, entonces pregunto, ¿por qué líderes cristianos alrededor del mundo están dirigiendo a la iglesia como si la iglesia fuera una empresa? Está buena esa pregunta, ¿eh? ¿O no? Pues ahí les va otra. ¿Qué acaso la iglesia ha perdido su influencia de ser la luz del mundo, que ahora el mundo y sus ideas han venido a ser la luz de la iglesia? Esa está mejor. ¿Qué está sucediendo? Otra pregunta. ¿Por qué los cristianos van al psicólogo? Yo no tengo nada en contra de los psicólogos, que ayuden a los locos de afuera, pero los locos de adentro, que se arrepientan, alineen sus caminos y verán cómo se hacen cuerdos. No me vean feo tampoco, porque yo también los puedo ver feo, ¿eh? Lo que es peor,
Pastores enviando a miembros de sus congregaciones a ver al psicólogo. Háganme favor. Mejor estudia psicología y vete afuera. Hay más chamba allá afuera. Entonces, ¿eso no la Biblia suficientemente confiable para yo tomar de allí las respuestas para mis necesidades y las del mundo? Entonces, la respuesta es muy sencilla, porque el cristianismo de hoy está abandonando la palabra de Dios. Por eso es que suceden estas cosas. Pero todos respondimos que sí, la palabra de Dios es confiable y es infalible. Hemos dejado a un lado y hemos tenido por inmunda la mesa de Dios. Y hemos sembrado en las congregaciones cristianas una semilla corrupta. Por eso vemos iglesias deformes, híbridas, medio cristianas y medio mundanas. Iglesias que hoy tienen un culto en la mañana, el domingo, y en la tarde es una discoteca. Eso es un híbrido de iglesia. Para traerlos a los jóvenes del mundo y metes al mundo a la iglesia. Mientras que el Señor la sacó al mundo de la iglesia, nosotros la volvemos a meter a la iglesia. Que no me vean feo, les digo, se siente feo. Todo se reproduce según su género. ¿Estamos o no? Es un principio bíblico. Y los líderes, los pastores, somos como padres. Padres que engendramos. Pero hay cada engendro. Híjole. Somos padres que engendramos. Pero nuestras iglesias serán, escuchen bien, según la semilla que sembremos. ¿Qué tipo de iglesia quiere, pastor? ¿Qué tipo de semilla va a sembrar? Símbrele psicología y va a tener un montón de locos ahí todo, con las consultas continuas ahí. Porque la psicología no tiene las respuestas para el ser humano. Llega solamente al nivel del alma. Nunca jamás puede penetrar al ámbito del espíritu. Y Dios es el psicólogo de psicólogos. Y yo creo, estoy convencido que los pensamientos de Dios son mejores que el del hombre. Lean Deuteronomio 28, donde habla de las consecuencias. Ahorita no, que vamos a tardar toda la noche, son muchos versículos. Y allí habla de las consecuencias de la desobediencia. Y entre una de ellas están mentes desquiciadas, turbadas. Entonces el problema del ser humano es problema de conducta. ¿Cuántos conocen alguna persona que se convirtió, caminó con Dios y se le quitó lo loco? Pues yo estoy viendo un montón. Pero yo no necesito un psicólogo, ni ustedes, ningún cristiano. Y si necesitara algo, voy a la Biblia porque esta tiene las respuestas para mí. Y ahí es donde debemos ir, hermanos, constantemente. Pero hemos desechado y menospreciado la palabra de Dios, la mesa de Dios. Hoy es la Biblia y el libro del Mormón. La Biblia y el Atalaya. La Biblia y 40 días con propósito. Yo ya les dije que no tengo nada en contra de ese libro, que está buenísimo. Y les conté también, para los que no están, que el escritor confesó que ese no era su propósito, de crear como algo mágico, que en 40 días ya tenía un montón de supercristianos y superlíderes. El problema es que queremos nosotros soluciones mágicas así. Y ya estudiamos que el ministerio es de fatiga, de constancia, de perseverancia, de paciencia, en la formación del cristiano, en la formación de carácter. La pregunta es, ¿la Biblia es suficiente para gobernarnos? Ya empiezan a dudar. Está bien que duden. ¿La Biblia es suficiente? ¿Será la Biblia suficiente para guiarnos? La Biblia tendrá
en estas páginas principios bíblicos de liderazgo para liderar la casa de Dios? ¿Contiene las respuestas la Biblia de cómo edificar la familia? ¿Y cualquier problema que las personas tengan? La respuesta es rotunda. Sí, por supuesto. En Juan 17:17 Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Está orando al Padre. Y añade Jesús: tu palabra es la, no una, es la verdad. Y cuando alguien conoce la verdad, entra en la libertad de los hijos de Dios, no en la locura, no en el desquiciamiento psicológico, pero para nada. Yo quiero que noten este versículo cuando dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No dice tu palabra y algo más, ¿verdad que no? Tu palabra es la verdad. Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, dijo: nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo, que son palabras que van acordes a las palabras de Jesús. Él nada más nos las recuerda, las palabras que Jesús había enseñado. En Mateo 22, versículo 29, Jesús dijo a una pregunta capciosa que le hicieron los enemigos de él en ese tiempo, respecto a que si, porque la ley decía que si una mujer se casaba una pareja y él moría, el hermano debía tomarla. Esto tenía un propósito. Y si moría, el otro hermano debería de tomarla. Así pues, se murieron 7 hermanos y le preguntan: a ver, respóndenos, Jesús, allá en el cielo, ¿de quién será esposa? ¿De cuál? Si tuvo 7 aquí y los 7 eran hermanos. Jesús los miró. Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Crees que me vas a engatusar? Y fíjate lo que les respondió Jesús ahí en Mateo 22:29. Jesús les dijo: erráis, ignorando, ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. Pregunta: ¿los pastores podemos hacer errar a las ovejas? ¿Sí o no? Sí. Esa fue otra queja de Dios por medio de Jeremías. Mis pastores hacen errar a las ovejas del camino. Oh, pastores. Y Ezequiel 34 está, pero me da miedo leerlo eso. Mejor léanlo ustedes en su casa y desmáyense para que caigan ahí en la cama. Sobre todo los pastores. Es que está, no, de veras, cada vez que yo leo ese capítulo, mire, así como que le quiero dar vuelta y me hago el que, y le doy la vuelta y no, regrésale. Me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es uno de los capítulos más confrontadores para un ministro. Pregunta: ¿cómo enfrentó Jesús a Satanás cuando éste lo tentó? Pregunta: ¿usó alguna fórmula secreta para atarlo? Pregunta: ¿desarrolló todo un estudio cartográfico de ataque satánico para saberse defender? Pregunto: ¿se subió en un helicóptero para hacer guerra espiritual? Jesús no era un payaso, quiero decirle, Jesús era la persona más sensata. Y hoy, ay hermanos, erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero en un montón de cosas tenemos que volver a la Biblia. Dios nunca se ha negado a revelar.
Pero estas cosas nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Y cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera se han imaginado, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero esas están y vienen por medio de la revelación de las Escrituras. Pero si hacemos a un lado las Escrituras, nos perdemos, hermano. Nos perdemos del objetivo y del propósito o los propósitos de Dios. Jesús nunca usó una fórmula especial para atar al diablo. Tampoco desarrolló todo un estudio cartográfico. No, sencillamente le dijo 3 veces a Satanás, escrito está. Fíjense qué simple. ¿Por qué le dijo escrito está? Y escuche, ponga atención. Escrito está, ya. No hay nada que ni quitarle ni ponerle, ya. Está escrito. No, pero hay que modernizar la iglesia, hay que incorporar otros sistemas. No, espérame, escrito está, ya. No, bueno, sí, pero es que, sí, claro, la vieja. La Biblia ya se hizo rancia. Bueno, rancia y vieja es lo mismo. Y la iglesia ya se hizo vieja y rancia. Oh, hermanos, es que, sí, claro, es menospreciable la mesa de Dios, claro. Es que, ¿cuántos de ustedes no pueden leer Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte? Porque ya se lo saben. Yo quiero cosas pesadas. Te va a caer un camión de 10,000 kilos encima. Eso no es una amenaza, de lo que hablamos en la mañana. No, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos volver a las Escrituras. Sencillamente, escuchen, escrito está, ya, punto. Háganle todos, punto, ya, escrito está. Oiga, pero que la revelación del apóstol Camaleón Casillas. Es que él dijo, hermano, que quién sabe qué tanta cosa. Pero escrito está. Aquí está, mire. Y entonces, ¿quién fue el que habló en esa reunión? Bueno, escúcheme bien. Si lo que dijo ese profeta o ese apóstol concuerda con lo que escrito está, adelante. Y si no, mírenlo así de reojo y diga, no, a mí no me engañas, porque escrito está. Esa es la manera en que Jesús se defendió de las tentaciones y los ataques de Satanás. Ahora, escuchen bien. Satanás, Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Está hablando de conocimiento, no ignoramos. Ahora, ¿por qué la iglesia está hundida? Hablo en términos generales, como está, por ignorancia. Porque muchos ignoran sus maquinaciones. ¿Y sabe qué es una maquinación? El término griego habla de planes, ideas que van en contra de la novia de Cristo, para dañarla, para desviarla, para desnutrirla, para afectarla y que no cumpla el propósito de Dios. No, escrito está. No podemos ir más allá de lo que ya está escrito, hermanos. Una vez asistí con nuestro liderazgo a una convención que se hizo. Y bueno, empezamos a ver una serie de cosas que, caray, y eso, oye, eso que dijo, ¿dónde está en la Biblia? No, pues no, nos mirábamos así, yo nomás decía, truchas. Luego empezaron a hacer una serie de cosas ahí en la plataforma, que tú dices, caray, oye, este no es ¿a dónde nos invitamos? ¿A dónde nos invitaron? Pues a una conferencia. Oye, esto parece el circo Ataide.
Era una de payasadas, hermano. Y de actos circenses, exhibicionistas. Pero no quiero detenerme en comentarles. Pero en eso, uno de los de los predicadores, dijo, sí, ya sé lo que están pensando, ya sé lo que están pensando. Que lo que estamos haciendo y está sucediendo aquí no está en la Biblia. Efectivamente, dijo, no está en la Biblia, ni le busquen. Y todos nos quedamos así. Y algunos otros estaban. Y luego dice el predicador, esto que ustedes ven, no está escrito, pero en el último versículo del Evangelio de Juan, dice que si todas las cosas que se escribieran, que hizo Jesús, se escribieran en el mundo, se llenaría de libros. Pues esto es lo que no se escribió. ¡Ay! No, hombre, pero que si suena fabuloso y maravilloso. Y ahí estaban, miren, muchos, ¡ah! ¡Aleluya! Nosotros estábamos así, ¿qué es esto? ¿Te acuerdas, Chuy, de eso? Entonces, no, hombre, que empieza el segundo acto. Y yo les dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo ya me voy. Y me salí, pero me metí al baño. Entonces oí que uno de los predicadores dice, porque ya todos los tenían en el suelo, y unos le hacían como león, y otros le hacían como karateca. Había una señora que le decía, ya. Y yo digo, aguas, no se te va a noquear esta maestra aquí. Entonces cuando entro al baño, oigo, estaba así cerca el baño, a un lado del salón, dice, ¿dónde está Chuy? ¿Dónde está Chuy? Me querían agarrar de pelota de circo. ¡Pum, levántenlo! ¡Pum, levántenlo! ¡Pum! Y dije, no, ahí nos vemos. Pero que los agarran a ellos. A ver, vengan ustedes. No, les querían hacer, que echaran maromas y todo. Y estos, bueno, señor, si es de ti, pues aquí estoy. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y eso sí. Y yo viendo por acá. Porque se alcanzaba a ver del baño. Y yo viendo y dice, híjole, qué cosa. Y nada. No, pásenos allá, porque algo tienen. O sea, si tú no te caes y le sigues el juego, estás endemoniado. Hermanos, no, yo les puedo contar 20,000 historias. Ya no sería el evangelio. Que ilustren, servirán para ilustrar, pero necesitamos volver a la Biblia, hermanos. Fíjate lo que dice en Hebreos 4:12. Dice así, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra se defiende solita, hermano. Fíjate, vamos a estudiar esta parte, este versículo. Dice que la palabra de Dios es viva. ¿Se acuerdan que ya estudiamos en la mañana que tiene el aliento de Dios? Pablo dijo a Timoteo 3:16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, tiene el respiro de Dios, es viva. Entonces aquí en Hebreos dice, la palabra de Dios es viva porque tiene el aliento de Dios, la vida de Dios. Pero luego añade una palabra, eficaz. ¿Ustedes entienden lo que es eficaz? Efectiva. Que produce resultados. Escuchen, ¿quieren resultados bíblicos? ¿Sí o no? Apliquemos principios bíblicos, la palabra de Dios. De otra manera no puede haber resultados bíblicos. Hay un montón de cosas y hasta eventos de parapsicología dentro de la iglesia. Mi esposa vio a un hombre que es pastor, pero que también es motivador.
en una conferencia que no tenía que ver nada con la Biblia, era un asunto de negocios. Y cuando lo vio dice, ah, caray, con ustedes ahora el motivador fulano de tal. ¿Y saben qué hizo? Hizo levitar a la gente. Y a otros los hipnotizó. Y cuando estaban levitando e hipnotizados les dijo, ahora repite, Cristo. Y digo, Cristo, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Fíjense nomás. Wow. Hasta me dio escalofrío. No, y ¿saben qué hacen? Ay, los hermanitos que son bien buena onda, pero están en ignorancia. ¡Qué poder! ¡Ay, qué maravilloso! ¿Vieras cómo flotó? Caído. Es que dijo un ángel, caído. Ay, hermano, no puede ser. ¡Cuánta cosa! La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa sí produce resultados. Y esa palabra es eterna, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y entonces, si la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa entonces para producir resultados en nuestras vidas. Otra vez, Pedro diciendo, ¿a quién iremos, Señor Jesús? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió que él estaba totalmente perdido y seguiría siendo el hombre desordenado, el hombre impetuoso, indisciplinado, brusco que él era. Y dijo, no. Posteriormente, él escribió lo que leímos en el principio. Fíjense nada más. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Él ya, cuando escribió esa carta, él ya era todo una obra de arte de Jesús. Cuando dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, la palabra hechura viene de una palabra griega, poema, de donde viene poema. Y de ser todo un renglón desafinado y por ningún lado, el Señor hace de nuestras vidas todo un poema. Pero esto no viene, sino es a través de la palabra de Dios. Escúchenme bien, dejar la palabra de Dios y buscar un cambio por una experiencia espiritual, eso déjenselo a Enrique Iglesias. Que se oye medio cristiano, Enrique Iglesias. Muchos buscan la experiencia espiritual, sensorial. Sentí. Y se levantan y siguen siendo los mismos. Fíjate, uno de esos que extienden todo ese tipo de cosas, que no predican la palabra de Dios. Yo tengo el video donde dijo, ¿saben? He estado llegando a una conclusión. Se me hace que todo lo que he hecho en todos estos años es tiempo perdido. Cada milagro, cada manifestación poderosa de Dios es de los que avientan la unción. O sea, ahí les va. Entonces, dice, pero he llegado a una conclusión después de contabilizar todos estos años, porque los veo. Él estaba en su congregación, los conozco. Y a pesar de tantas caídas y tantas cosas, siguen siendo defraudadores, mentirosos. Y hay muchos ladrones. Y estoy considerando seriamente que el tiempo que yo he invertido ha sido en vano. Yo dije, ay, Señor, estás haciendo la obra en este. Porque dice cada cosa, hermano. Este predica. Y es famosísimo, es súper solicitado. Hasta avión tiene. Y yo tengo el video ahí donde él dice eso. Fíjate nada más. Judas vio todo. Salió con los 12, ¿se acuerdan? Sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Nunca cambió. ¿Por qué? Porque nunca se convirtió, porque nunca creyó. Escuchen bien, si él que se expuso a la palabra única
que puede transformar y hacer nacer de nuevo a una persona y trasladarla de las tinieblas a la luz de Jesús, si viviendo con Jesús, comiendo con Jesús, oyendo el verdadero evangelio, así en vivo y en directo, ni así creyó. Ahora imagínense la gente que va a esas iglesias donde no se predica ni el evangelio. ¡Wow! Mira, hermano, yo di una serie el año pasado que se llamó Seguros en Cristo, y hablé todo lo que es nacer de nuevo. Es toda una serie, son 18 temas. Ay, hermano, usted no sabe los testimonios. Los estudiantes de la escuela bíblica salieron a un lugar por ahí en el norte del país y a servir, a capacitarse y a poner en práctica lo que han aprendido, pero sobre todo con un espíritu de servicio. Entonces, si el pastor los invita a predicar, bueno, bien por el pastor y está bien. Entonces, el pastor dijo: quiero que alguno de ustedes predique el domingo. Y todos ellos, pues, no tenían mucho de haber entrado a la escuela bíblica, no tenían experiencia en la predicación así en una congregación, y estaban tú, y estaban allí pasándose la pelotita. Entonces dice el pastor: no, predíquenos usted. Le dice a una hermana de aquí, y dice: ay, pues déjenme irme a orar a ver qué les predico. Y se mete a orar. Ya estoy, Señor, y ahí está buscando y nada. Entonces dice, esta persona me contó a mí y dijo: mira, háblales sobre el nuevo nacimiento, lo que el pastor les ha estado enseñando. Y como lo traía aquí, dice, pues que empiezo a hablar sobre el nuevo nacimiento. Y cuando hago un llamamiento, me dice: ¿quién cree que fue el primero que pasó? Ya lo adivinaron. El pastor. Y pasó llorando: ¡ah! Yo no soy nacido de nuevo, y a mí nunca me hablaron así. Imagínate. Parece así como de película de ciencia ficción, pero es verdad. Hace 3 días, antes de empezar la conferencia, ahí tengo el correo de una señora, 25 años en la iglesia, y dijo: escuché en el internet toda la serie, porque puedes escuchar toda la serie. Se pone una serie y la puedes tú escuchar todo gratis. Y dice: y me di cuenta después de 25 años de ser maestra de niños, de escuela dominical, de ser diaconisa de la iglesia, que no soy nacida de nuevo. Entonces yo digo: pues ¿qué están predicando? ¿Qué se está predicando? ¿Saben qué se está predicando? Dios te quiere hacer rico. Y todos: amén, amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Esta palabra más cortante significa que tiene la cualidad de cortar de un solo tajo. Eso significa más cortante, de un solo tajo. Y se refiere a una espada que usaba el soldado romano, no la espada grande, sino era una espada más pequeña, como más o menos de este tamaño. Esa era puntiaguda y súper filosa. Esa era para la batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y esa donde te diera un leve así, nada más así, te cortaba todo. Y era de las armas más temidas. Los enemigos de los romanos, y eran súper diestros, y los enemigos de los romanos tenían temor del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque se trataba ahí ya de que el romano sacaba esa espada que era súper filosa, y nada más con un leve, te abría todo. Y para nosotros no tiene sentido cuando leemos, mucho sentido cuando leemos que es más cortante que toda espada de 2 filos. Pero ese es el contexto histórico al que Pablo se refiere. Entonces, a los que les escribió esto, a los hebreos, ellos sabían cómo eran los romanos, y cuando les dice: la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, ellos decían: ay, ¿cómo? ¿Más cortante? Sí, mira, no, nada más así un toque así, y tiene el poder
de cortar de un solo tajo. Pero fíjate hasta dónde. Esta espada, que es la palabra de Dios, penetra hasta partir el alma. Aquí ya estamos entrando en otro nivel, fíjense. Penetra hasta partir el alma. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y la palabra de Dios es del espíritu y del alma. Pablo habla acerca de que renovemos nuestro entendimiento, y ese es el alma, por medio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene esta capacidad y este poder de penetrar y de un solo tajo partir el alma. ¿Pero qué significa que parte el alma? Esa palabra que se tradujo, partir, es merismos del griego, que significa separar. Cuando alguien da un machetazo en algo, separa, ¿no? ¿Lo entienden así, no? Separa en dos. Y ese es el sentido, separa, divide. Ahora, ¿qué divide? ¿Qué separa? ¿Qué es lo que corta? Miren, separa el alma del espíritu. A ver si me puedo explicar. La Biblia dice que nosotros, Pablo decía, porque nosotros no andamos por vista, y la vista es sensorial, sino por fe, y la fe es del espíritu. Entonces nosotros estamos llamados a vivir la vida del espíritu y no la vida de los sentimientos. Siento que, no sentí nada. Una vez una señora me dice, pastor, hoy no estuvo Dios aquí. ¿Cómo? Claro que sí. No, es que no lo sentí. Porque no lo sentiste, Él no estuvo aquí. Mira nada, pero si convicciones cristianas tiene usted. El hecho de que tú o yo no lo sintamos no significa que Él no esté. Y mientras yo estoy hablando, la palabra de Dios está dividiendo y partiendo de un solo tajo, y está cortando, pero sí, es filosita la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para ser obedecida. Pero ¿qué es lo que hacemos? Perdona a tu hermano, no, pues no siento. Y luego el típico, no, pues no me nace. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, yo no soy hipócrita, yo voy cuando me nace. No sé si me estoy explicando. No, hermanos. La palabra de Dios no funciona si nosotros no lo hacemos por obediencia. ¿A poco ustedes creen que Abraham le nació en su corazón cuando Dios le dijo, Abraham, ofréceme sacrificio a tu hijo? Sí, cómo no, qué alegría de degollar a mi hijo. Ahora, recuerde que Abraham era un caldeo, acostumbrado a los sacrificios, era un pagano, y Dios lo sacó de allí, acostumbrado a los sacrificios humanos. Entonces, él estaba conociendo a Dios, pero tenía una fe, el padre de la fe, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ve las estrellas, así será tu descendencia. Sí, él creía. Qué tremendo. Y luego cuando le dice, ofréceme el sacrificio a tu hijo. Yo quiero que ustedes analicen y piensen, imaginen un poco. ¿Ustedes creen que sentía bonito? No. Sin embargo, notemos una cosa, nunca le dijo a Dios, a ver, tú me vas a dar descendencia, me lo das y luego me lo quitas. No, él simplemente estuvo dispuesto a obedecer. ¿A poco creen que Jesús en el huerto de Getsemaní estaba muy contento? A veces hacer la voluntad de Dios, la mayoría de las veces, no es muy agradable, no es muy del gusto y que me nace. No, lo que pasa es que no hemos entendido que la palabra de Dios es para obedecerse, no es cuando te nazca. Por eso también, esa es una razón por la cual no hay resultados bíblicos. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos en una convención, y creo que estaba Memo ahí y Tony Martín del Campo.
por ahí en algún lugar, porque luego me meto en problemas. Y estaba allí el predicador y dice, hermanos, tengo una carga muy fuerte. No sé cuántos pastores habría allí, pero había bastantes líderes. Es una iglesia grande y había mucha gente. Y dice, y yo siento, Dios me ha revelado que muchos de ustedes hace mucho tiempo que no sienten a Dios, pastores. A ver, levanten la mano los que no han sentido a Dios. Y un montón, como 800 líderes y gente, no sé si se acuerdan de eso. Y mi esposo y yo estábamos ahí, ay Señor, porque esa no es una enseñanza correcta. ¿Quieren sentir a Dios? Sí, todos. Pásenla al frente. No, hombre, se llenó la plataforma. Predicó 15 minutos. Ahora voy a ministrarles, dice, para que sientan a Dios. Dice. Y empieza y les pone la mano aquí. Empujaba. Siente a Dios, Señor, que sienta tu presencia. Y pues algunos la sentían y suelo. Y otros no sentían nada. Y después de que como hora y media de estar orando, dice, hermanos, todavía habrá alguno que no ha sentido a Dios. Y un montón, ¿cuántos ya lo sintieron? Allí como que tuvo que acomodarle. Y dice, ¿cuántos lo sintieron? Pues un buen número. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Escúchame bien, tú pastor. Tú ve a una conferencia de esas, que te enseñen de esa manera. ¿Sabes qué vas a ir a hacer a tu iglesia? Exactamente lo mismo. Hermanos, ¿ustedes creen que Pablo sentía a Dios en la cárcel? Humanamente hablando, pero tenía fe. Eso es lo que se requiere. Simplemente fe y obediencia. Cuando Dios le dice a Josué, dale 7 vueltas allí, y luego gritas, ¡ah! Y se caen los muros. ¡Ah! Así le dijo, ¡ah! ¿A poco? Imagínate, llega allí con la gente, órale Josué, vamos a entrar duro. No, bajen las pistolas, bajen las espadas, las resorteras. No va a ser así, vamos. Dios me dijo que 7 vueltas, gritáramos, ¡ah! Y se cae el muro. Entonces así como que era una cuestión de obediencia, ¿sí o no? ¿Por qué cayeron los muros? ¿Porque gritaron mucho? ¿Y porque tocaron el cuerno ese que, qué fue, huele? ¿Por eso se cayeron? Y una vez iba por el centro y vi a unos hermanos y algunos de ellos conocidos y estaban enfrente de catedral. Piti allí, ¿no? Y luego dije, ya, yo pude entender lo que estaban haciendo. ¿Saben qué estaban haciendo los hermanitos? Queriendo que se cayeran las torres aquí de catedral. Y pues no se cayeron, ahí siguen. Una vez estaba en una reunión así. Es que, hermanos, por cuestión del evangelio he estado no se imaginan, en cada lugar. Y un día estaba predicando Jorge Lozano. Y ese predica. Tiene un fuego tremendo, ¿no? Y está chiquito así, como pequinés. Ese es el pequinés. Pero ladra fuerte ese. Para los que no saben eso de ladrar, no se ofendan ni lo tomen a mal. Tienen la culpa por no haber venido en la mañana. Y estaba allí, entonces empieza a orar y empezamos a alabar a Dios bien tremendo. Y de repente, hermanos, un tufo horrible. Y oí algo así como... Y yo, ay, ¿qué? Y estaba un pastor amigo mío junto a mí que había ido a Israel y había traído un cuerno de esos. El chufar. El chofar. Entonces estaba el cuerno así y estaba torcido y eso lo tenía yo aquí. No, hombre, hermano. Si por alguna razón me quedaba un demonio, ese olor me lo sacó.
qué horrible, hermano. Entonces yo le dije, baja tú, ese es el cuerno del diablo, le dije. Qué feo huele. Es que no lo he curado, dice, no lo he curado. Le dije, oye, ¿qué onda? No, es que asistí a una conferencia donde nos dijeron que cada vez que tocábamos el tufar, el chofar, dice, los demonios salían. Ay, hermano. Ay, Dios, hasta me duele la cabeza. Es que no puede ser, hermano. Y cuando ven al poseso allí, no se lo pueden echar fuera. Aunque le toquen la cosa esa. Una vez presencié un exorcismo de recién convertido. Y pues así como que, ¡ay! Y no le podían sacar el diablo. Entonces uno dice, a ver, háganse, dice, háganse a un lado. Y agarra la Biblia. Y yo dije, no, hombre, ahorita le va a recitar el Salmo 91. Y yo lo había leído. Entonces agarra la Biblia y agárrenlo, dice. Entonces estaba uno acá, otro acá y otro acá y otro acá. Y se monta así y le pone la Biblia en la frente. Te reprendo, Satanás, le dice, te reprendo. Ay, ¿qué? ¿Esto es un objeto, un amuleto mágico? Pues déjame decirle, hay hasta brujería en la iglesia. Ay, pastor, no cabe de que usted es bien exagerado. Diga lo que quiera. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hay brujería dentro de la iglesia. Tráigame la foto y yo le oro aquí. Y hay hasta adivinación. Yo les contaba hace poco de un hermano que me dijo, oye, ¿qué crees? Dice, no, hombre, ya de plano, ¿hasta dónde vamos a llegar, pastor? Me dice. Y él venía de otra ciudad y se incorporó aquí a la congregación. ¿Por qué? Dice, le digo, pregunto yo, ¿por qué? Dice, no, hombre, qué tremendo. Dice, oye, fíjate, me encontré un amigo y me dice, oye, ¿dónde estás asistiendo, por cierto, de cuando llegaste allá de fuera? Estoy yendo a casa de oración. No, vente para acá, mira, es más, yo te llevo con el pastor para que te eche una oración de prosperidad. Y que le pregunto, ¿cómo? Sí, él invoca la prosperidad y tu negocio florece. Y él me dice, ¿sabes qué, pastor? Eso es brujería. Le dije, ¿lo discerniste? Claro. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Dígame. Hemos hecho a un lado la palabra de Dios, pero la misma se defiende y dice que es como un espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne. ¿Qué discierne? Separa incluso las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne. Y esta palabra discierne, es una palabra muy interesante, con K las dos. Críticos. ¿Se le hace familiar? Es donde viene crítica. Pero escuche lo que significa críticos, o sea, que la palabra de Dios critica, discierne, dice aquí. Significa un juez que juzga, un juez que hace juicio, que critica, juicios que se hacen sobre alguien o sobre algo. Y la palabra de Dios, escuchen bien, discierne todo y da su sentencia. Error, verdad. Error, verdad. No hay otra. Y finalmente aquí en el versículo dice, y discierne los pensamientos. Aquí los pensamientos, se tradujo pensamientos, pero el significado más acertado es imaginaciones. Fíjense. Ay, hermanos, qué tremenda es la palabra de Dios. Porque aún yo sé que mientras estoy hablando, usted está entendiendo y Dios le está hablando cosas que ni siquiera yo he mencionado. Yo sé cómo trabaja la palabra de Dios. Porque esa penetra hasta partir el alma, divide, separa lo carnal de lo espiritual. Discierne los pensamientos, las imaginaciones y las intenciones
¿De dónde? Del corazón. Los propósitos por los cuales se hacen las cosas. Eso es lo que significa. Y aquí viene una buena pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué quieren ser pastores algunos? Pues para hacerme rico. Eso no lo van a decir. Algunos lo piensan. Pero Dios sabe. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe las intenciones. Cuando tú ayudas a alguien, Dios conoce la verdadera intención del por qué lo haces. Si es genuino, de amor cristiano, o porque quieres sacarle algo después. Ay. Y todo eso solamente lo saben Dios y tú. Y en aquel día, dice la Biblia, Dios sacará todo lo que y evidenciará todo lo del corazón. Escuchen, hermanos, si nosotros anidamos la palabra de Dios, esta nos corrige. Pero la palabra de Dios y nos ubica y nos hace sensatos. Dice la Biblia que la palabra de Dios tiene poder para hacer sabio al sencillo. Salmo 19. ¿Qué hace qué? Sabio al sencillo. Ahora, yo estudié en el hebreo original de dónde viene la palabra que se tradujo sencillo. Y fíjense lo que encontré. Viene de una palabra hebrea, patá, así, patá, de donde viene patán. ¿Qué es un patán? Un ignorante. ¿Sí o no? Eso es un patán, un ignorante. Escuchen bien. Al ignorante, nada más que allí, pues el traductor dijo, ay, esto es muy feo. Vamos a ponerle sencillo. Pero es al ignorante. Dice que la palabra de Dios hace sabio, ¿a quién? Al ignorante. O sea que nos quita lo patán. Es que ese es el significado de patán, ignorancia, ignorante. Eso es lo que puede hacer la Biblia, hermanos. Déjame terminar con una experiencia que yo tuve, que le he contado a mi congregación. En un viaje que hice en España fue esto. Hicimos un recorrido predicando la palabra de Dios, obviamente, por todas las ciudades más grandes en España. Y la última era Madrid, la capital. En ese viaje nos acompañó, bueno, iba Miguel Casina, su esposa, un servidor y otro par de hermanos. Pero allá nos encontramos a un mexicano que estaba de misionero allá. Entonces cuando llegamos, él nos dijo, ¿puedo añadirme a las enseñanzas que van a dar al viaje? Sí, cómo no, vente. Claro que sí, lo invitamos. Entonces cuando llegamos a la primera ciudad, dice, oigan, miren, yo ya tengo aquí un año y es bien difícil predicar en las iglesias en España, hermanos. Entonces, miren, quiero decirles, es que saben una cosa, el español es muy culto. Entonces, la verdad, para mí me resulta tan difícil predicarles, porque es gente que lee mucho, que tiene mucho conocimiento. Y entonces, pues, prepárense bien intelectualmente, dice. ¿Qué? Bueno, nosotros predicábamos. Y la gente respondía al mensaje. Pero la última ciudad que tocamos fue Madrid. Y para ese momento ya sabíamos cómo este hermano, pues, estaba todo acomplejado el pobre. Entonces dice, oigan, ahora sí, allá nos fue bien, pero ahora sí, a la iglesia que vamos a ir, dice, ¿quién va a predicar? Yo le dije yo, y Miguel Casina va a dirigir la alabanza. Dice, mira Chuy, ahora sí te lo digo en buenísima onda. Esa iglesia, olvídate. Pero nosotros ya habíamos discernido al hermanito, ¿no? Le dije, no te preocupes, mira, ya leí
la filosofía de Aristóteles, me aventé la enciclopedia británica y estudié algo de astronomía y de física. Y no, mira, me sé algunas fórmulas, pero cotorreándolo, ¿no? Así entre serio, y le guiñaba el ojo a Miguel y dice, este cuate, ¿qué onda? Entonces dice, no, mira, Chuy, yo voy a estar intercediendo por ti. No, está bien, no me hace daño. Llegamos a esa congregación y allá son pequeñas las congregaciones, unas 80 personas. Y efectivamente, hermanos, me di cuenta que muchos miembros de esa congregación era gente notable en la sociedad madrileña. Había jueces, catedráticos de la universidad, gente culta. Entonces, yo he aprendido que lo culto no quita lo pecador. Es que un día en Alemania, hermanos, ¿y qué les digo a estos? Ya estaba yo, porque pues están imponentes, ¿no? Dice, no, dice el Señor, me dice el Señor, no, tranquilo, tú háblales, esos también pecan. Ah, pues sí, es cierto. Así de fácil. Entonces les empecé a hablar de la historia del joven rico. ¿Se acuerdan? Que llegó, maestro, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y empecé a predicarles. Y como los que son de esta congregación saben que yo soy predicador del Evangelio eterno, porque predico muy largo. Entonces, eran los 10 minutos, 12, tal vez 15 de estar predicando y empecé a ver que mis ilustres oyentes estaban llorando. Y yo paré, acorté el mensaje, hice un llamado de lo que Dios estaba hablando en ese momento y que se levantan todos y que se pasan al frente. Y para mí es muy normal eso. En cualquier lugar de Hispanoamérica o de Latinoamérica, tú haces un llamado y la gente viene porque tienen hambre de Dios y en fin. Entonces yo hice un llamado y pasan todo y pasó toda la iglesia y se llenó ahí. Entonces yo empecé a orar y llorando y levantaban las manos. Entonces se me acerca el pastor así por atrás y me dice, Chuy, me dice, ¿qué pasó, pastor? Esto es un milagro, Ay, Dios, esto es un milagro. Yo esperaba ver algún paralítico que se había levantado o algo. Yo dije, qué milagro. Y dice, es que tú no sabes, Chuy, tú no sabes, pastor. Y acá, ¿pero qué? Dices que un español reconozca que falla, que peca y que necesita, aunque estén en la iglesia, eso es un milagro, Chuy. Para no hacerla larga, terminamos, oramos, los despide. Cuando se está yendo la gente, se me acerca una señora bastante copetona, por cierto, muy distinguida la señora, y se me acerca así llorando. Porque no sé si así, porque se arrugaban, usted sabe. Y el pastor y yo estábamos platicando. Entonces dice, hermano mexicano, dice, gracias por la palabra. Dios habló a mi vida, me tocó Dios, pero estaba conmovida la señora. Y dije, no, pues qué bueno, gloria a Dios. Y luego volteé y le dice al pastor, estamos cansados de mensajes intelectuales, predíquenos la Biblia. Y yo nomás. Y luego en eso se acerca otro señor bien distinguido. Y dice, este no venía llorando, pero venía conmovido. Dice, pastor, muchas gracias por el mensaje. Dice, hacía mucho tiempo que Dios no hablaba a mi corazón como hoy. Y le dice, pastor, enséñanos la Biblia. Y se da la media vuelta y se sale. Yo le dije, oye, pues ¿qué les predicas? Bueno, pues es que se quería poner a la par de ellos. Hermanos, mira, escuchen pastores y futuros ministros y predicadores, a donde te pares, aunque sean físicos nucleares y lo que sean, son pecadores, mentirosos, tranzas y de todo, predícales el evangelio, que es el único que tiene poder para salvarlos. Volvamos a la Biblia y vamos a ver resultados de la Biblia. Yo quiero hacer algo para terminar. Los pastores que están aquí,
Y aunque no sean pastores, pero que ya predican, que son maestros de la Biblia, pónganse de pie. Quiero hacer una oración por ustedes. Especial. Digo especial porque no es muy común. Vamos a hacer algo. Ahora, todos ustedes, pastores, con sus esposas, vengan aquí adelante. Pero súbanse acá a la plataforma, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, todavía no se retiren. Vamos a hacer algo muy importante. ¿Saben qué? ¿Cómo le hacemos? No, es que quería que trajeran la Biblia. Bueno, estamos en buena hora, ¿verdad que sí, hermanos? Bájense por su Biblia. ¿Ya ve cómo no cargan la Biblia estos? Gracias, Señor. Aleluya. Buen número, ¿verdad? Gloria a Dios. Miren, Jesús revolucionó el mundo con 11, porque uno lo traicionó, ¿se acuerdan? Aquí hay más de 11. Miren, lo que vamos a hacer, y los vamos a incluir a ustedes, por supuesto, pero yo quisiera que la caballería pesada del Señor estuviera acá. Los generales, estos son los generales, de veras, porque son los que van adelante. Todos hemos asistido a una boda cristiana, ¿verdad? ¿Todos han asistido? ¿Han visto alguna boda alguna vez? Cuando el ministro, o cuando se casaron, cuando el ministro le dijo a él, te comprometes, aceptas como esposa a fulana, aceptas como esposo, y ellos decían, sí, acepto. Te comprometes a serle fiel y conservarte solo para ella, para él, y dijimos, sí, todos dijimos, sí. Te comprometes delante de Dios a cuidarla, etcétera, etcétera. Y todos dijimos, sí. ¿Se acuerdan cuando se casaron? ¿Sí se acuerdan todos? Los que ya se casaron, los que todavía no se casaron, ¿ya han visto algo así? Escuchen, cuando dediqué mi vida al ministerio, a mí me llevaron a un compromiso, así como cuando me casé. En la corte en los Estados Unidos ponen la Biblia así enfrente. ¿Se han fijado? Dice, ¿juras decir la verdad? El otro levanta la mano y solamente la verdad. A ver, abogado, tú eres abogado en Estados Unidos. ¿Qué dice? ¿Juras solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad y que Dios te ayude? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces fíjense, lo que vamos a hacer es algo que puede ser algo ceremonial, pero tiene significado. ¿Aceptan ustedes un compromiso a ser fieles a la palabra de Dios? A ver, ahora toman su Biblia allí, ponen su mano ahí. Si vienes con tu esposa, pones tu mano, y también ustedes pongan su mano allí. Pero como acá está el ministerio, pásense acá, ustedes son pastores. Esa no es Biblia, Chuy, esa es tu agenda. No le hagas. Él te la quitó, se la prestaste, ¿verdad? Ok. Juro respetar mi agenda. ¿Están listos? Pónganse de pie, por favor. Yo voy a hacer unas palabras. Es como si nos estuviéramos, que nos vamos a comprometer con Dios de aquí hasta que Él venga, o hasta que nos llame, a ser fieles a lo que aquí está.
¿Lo quieren hacer también junto con nosotros? Yo pronuncio las palabras. Se comprometen pastores y congregación delante de Dios. Todos somos testigos aquí. ¿A obedecer la palabra de Dios? ¿Se comprometen a ser fieles a la predicación del Evangelio? ¿Ustedes fieles a escuchar y a creer? Delante de Dios, comprométanse a estudiarla. ¿Se comprometen? Pero de una manera consciente, humilde, y Dios no se imaginan lo que les va a dar. Ahora, con esa Biblia así todos, díganle al Señor: Señor, gracias porque has depositado tu palabra en mis manos. Dame sabiduría, Señor. Dame revelación. Que cada vez que yo abra este libro, se abran las puertas del cielo. Que yo tenga alimento para nutrir mi alma y para nutrir a las ovejas, a tu pueblo, Señor, para embellecer a la novia. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor.